muchísima atención con algunos gobiernos, lo mencionaba ahí Soledad Agüero en la nota, entre ellos el gobierno de Estados Unidos, y bueno, será también el presidente Donald Trump el que esté el día sábado aquí para su funeral. Claro, Andrea, y se entiende esta cercanía con los chilenos, no solo por una cercanía geográfica, por ser un papa argentino, por haber estudiado y vivido en nuestro país, por toda la admiración que él siempre manifestó, por ejemplo, por el Padre Hurtado, sino que hay un hito de su pontificado que fue un cambio, un remesón para la Iglesia chilena y que tiene que ver con la visita que hizo a nuestro país en el año 2018 y con todos los eventos que se sucedieron a partir de ese entonces por los abusos sexuales que habían ocurrido dentro de la iglesia. En esa visita hubo gente que tuvo experiencias muy cercanas con el Papa Francisco y queremos recordarlas en esta nota. En el 2018 el Papa Francisco visitaba nuestro país. Creyentes de Temuco, Santiago y Iquique, además de quienes viajaron kilómetros, pedían su bendición. Se la dio a todo quien la necesitara, pero una de ellas, en Iquique, fue totalmente accidental. Mientras saludaba a todos en el papamóvil, la carabinera Ana Belén Aguilera, quien entonces tenía 21 años, cayó desde la yegua que montaba, lo que nunca olvidará. Estábamos en el servicio y cuando empezó a llegar mucha gente, la aglomeración de gente, el ruido, y al momento de bajar los drones, en ese tiempo estaba como saliendo de moda recién los drones, empezaron a bajar los drones, mi yegua con la que estaba se asustó y ahí fue que se paró de pata y ahí fue el momento donde yo caí. Una caída que terminó marcando uno de los días más inolvidables de su vida. El Papa dejó de lado la comitiva para ir en su ayuda. Cuando yo logro verlo, o sea, quedé en shock porque la humanidad que él tuvo para detener la comitiva en sí, dirigirse hacia mí para poder auxiliarme, fue algo súper grande porque el despliegue operativo y todo el itinerario que él tenía lo cambió para ir a auxiliarme. Dijo que estuviera tranquila, que ya venía la ambulancia, los servicios médicos, que él se quedaba ahí acompañándome, así que no, un muy lindo gesto tuvo él hacia mi parte. Cuando ya se encontraba en el hospital, recibió un regalo enviado directamente por parte del Papa. Esta cajita, en su interior había un rosario de perlas que la acompaña hasta el día de hoy. Él marcó definitivamente un antes y un después y es un legado que él dejó para la eternidad. Legado que marcó a chilenos que lo conocieron como Papa Francisco, pero también para quienes se relacionaron con él cuando era conocido solo como Jorge Bergoglio, un joven de 24 años que vino a formarse como jesuita a Chile, en esta casona en Padre Hurtado. Ahí Luis Eduardo fue su compañero. Digamos, como la mitad del 59, el 60 completo y el verano del 61. Pero un tipo como que mantenía como bajo perfil, digamos, no era protagonista. Muchos compañeros argentinos sí lo eran, ¿no? y uruguayos también, pero él no. Era un lugar de vida comunitaria rigurosa, con horarios estrictos y mucho estudio, pero Luis Eduardo asegura que esos años dejaron lindos recuerdos. Fuimos a hacer una temporada de verano, dos cursos de verano, en la Católica Valparaíso, y en el curso fui yo, Jorge y otro jesuita más. Y yo acudía mucho a Jorge para que me revisara lo que yo estaba escribiendo. Dice que Jorge Bergoglio destacaba entre el resto, un joven sabio y gran consejero. Él nunca me revisó lo que yo le pedía, sino que conversaba y te abría horizontes, te abría panorama. Entonces yo volvía después a mi pieza absolutamente empoderado, digamos, y terminaba mi trabajo. Te tomaba, digamos, te hacía crecer a ti como tú eras y no como alguien quisiera que tú fueras. Lo que también fue plasmando durante su carrera, un papa conocido por su sencillez, abrió la religión católica para quienes antes no se sentían representados y que muchos chilenos que se cruzaron en su camino lo recordarán siempre.
Jorge Mario Bergoglio fue el mayor de 5 hermanos. El único que lo sobrevive es su hermana, María Elena. Sin embargo, una historia bastante particular, porque desde que Jorge Bergoglio es nombrado papa y se va a Roma, nunca más volvió a ver a la única hermana que quedaba todavía viva en la familia. Ella conversó con una revista argentina y contó cómo fue su relación con el fallecido Papa Francisco. El 13 de marzo de 2013, el mundo entero esperaba con ansias el anuncio del nuevo Papa. Entre millones de personas, una mujer en Buenos Aires seguía la transmisión mientras lavaba los platos, sin imaginar que su vida estaba por cambiar para siempre. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. En ese momento, María Elena Bergoglio dejó de lavar los platos, se secó las manos, se sentó frente al televisor y oyó decir el nombre del nuevo papa. Jorge Mario no necesitó más. De inmediato supo que el nuevo sumo pontífice era su hermano. Lo que vino después era lo obvio. Su teléfono comenzó a sonar entre conocidos y medios de comunicación que querían tener sus declaraciones, pero era solo un llamado el que realmente esperaba con ansias. La llamada acá a casa fue una verdadera sorpresa, al punto que al escuchar la voz fue un hilo de voz mío diciendo, tío. Yo siempre digo, gracias a Dios, Francisco sigue siendo Jorge. Entonces no nos asombra, él siempre fue así. 12 años y 39 días pasaron desde aquel momento en que Jorge Mario Bergoglio se asomó al balcón como el primer papa latinoamericano. Para el mundo, Francisco, para ella simplemente Jorge. Mariela, ama de casa, madre de 2 hijos, separada y hoy con 76 años, es la única hermana viva del Santo Padre. A pesar de las distancias, mantenían un vínculo profundo, cartas y llamadas semanales. El día que su hermano partió a Roma para asumir como papa, ella pensó que más temprano que tarde lo volvería a ver nuevamente. Como soy muy egoísta, sí tengo la gracia de Dios de poder viajar alguna vez, es para estar con Él y no para compartirlo con todos. Sin embargo, ese momento nunca llegó. Desde aquel momento de 2013, Francisco nunca regresó a Argentina y María Elena nunca volvió a ver a su hermano. Hablamos una vez por semana, nos escribimos cartas y nos organizamos para compartir algún que otro almuerzo familiar donde hasta hace un tiempo él cocinaba, porque le encanta hacer sus calamares rellenos o los risotos de hongos que aprendió de una receta heredada de nuestra abuela italiana. Hoy la hermana menor del Papa Francisco vive en una institución religiosa del conurbano bonaerense en un delicado estado de salud. Con la muerte de Jorge Mario, el abrazo entre hermanos se quedó pendiente, uno de esos que no se dan, pero que se sienten para siempre. Una historia íntima que nos recuerda que incluso los hombres que hacen historia mundial siguen siendo para alguien simplemente el hermano mayor.